Bienvenidos en esta tarde a la conversación que hacemos todo fin de semana en la mesa agropecuaria de la revista de leche. En la ocasión tengo dos invitados, siempre ilustres, los que llegan acá son todos ilustres. Don Patricio Mejía, de la Universidad de los Lagos, y don Rodrigo Moreno, vitivinicultor. Así que con ellos conversaremos un tema un poquito distinto de lo que hemos hecho generalmente acá, porque aquí hablamos más bien de ganadería y lechería. Sin embargo, hemos tenido temas de cerezos y también temas de avellano europeo. Pero así que este tema creo que va a ser muy interesante y me gustaría partir contigo, Patricio, para que conversemos un poco qué es lo que es el cambio que se ha ido notando hoy día en esta última década, donde uno ve que las superficies de distintos cultivos, me refiero a frutales, menores y mayores. ¿Se habla de mayores cuando hablamos de árboles grandes? ¿O ya está bien? Entonces, estoy equivocado. Eso se ha notado que ha seguido creciendo. Yo recuerdo en la zona de Temuco, en los años 80 y tanto, que yo ahí vivía estos años, 20 años, los arándanos, por ejemplo, fueron un boom hace los años 90, por ejemplo, y después no veo campos que eran tremendos campos llenos de arándanos. Y ahora estamos ya justamente en el año 2020 y las estadísticas han cambiado. Me gustaría que tú te refieras un poco a cuál es el panorama que tenemos hoy día en la región de los lagos respecto a la fruticultura menor y mayor. ¿Te parece? Patricio. Sí, mira, el desarrollo frutícola y vitivinícola de la zona sur es una consecuencia directa de los efectos del cambio climático, combinado con un desarrollo tecnológico bien importante que tiene siempre el rubro frutícola y vitivinícola, que son siempre la punta de lanza en cuanto a innovación y desarrollo. Hasta hace unos 20 años atrás, con las tecnologías que existían hace 20 años atrás y la genética y todo lo relacionado a manejo de plantas frutales, era imposible o muy difícil pensar que en el sur de Chile se pudiera desarrollar fruticultura al nivel que tenemos hoy día. Esto es directamente, como te decía, una consecuencia de la disminución de las precipitaciones, por una parte, y el aumento paulatino de las temperaturas. Esa combinación con los factores de suelo y disponibilidad de agua han hecho que la frontera frutícola y vitivinícola, que como tú bien decías, antiguamente llegaba hasta Temuco, un poco al norte de Temuco, se ha venido desplazando y ha llegado con fuerza hasta la región de los lagos. Esa es un poco el resumen del desarrollo de la fruticultura y la vitivinicultura en el último tiempo. Yo digo, en la zona de Temuco por los años 80 ya había en Traiguén ciertas viñas como la más avanzada, cerca del 90 por ahí, vi alguna viña que de la de Santiago que se están instalando, e incluso fui a una cata de vinos blancos en esa época, ahí en la universidad, creo que en el MACAP, realmente. ¿Cómo ha sido el panorama vitivinícola del sur? Rodrigo. Estás con micrófono, el micrófono tuyo está... Sí, estaba atentamente escuchando todo. Oye, mira, yo creo que, claro, comparto muchas cosas con Patricio, algunas también creo que tiene algunos otros componentes también. El desarrollo vitivinícola acá también se da de maneras diferentes, de maneras pensadas, de maneras también muchas veces no pensadas, sino que por hobby, por ideas locas también de algunas personas, pero coincido, creo que el desarrollo, coincido con Patricio en todos los aspectos de lo que él dijo, y nosotros como productores también hemos tratado de avanzar en varios aspectos, y creo que lo que tiene que ver con el cambio climático, claro, si bien es algo nefasto, tiene factores antrópicos bien marcados, ¿cierto? Pero también hay una condición en nuestra región,
una condición que está datada ya de harto tiempo. El profesor emérito de la UH, Patricio Montaldo, fue quien hay que hacerle, claro, hay que decir que lo hizo, ¿no? Fue quien describió como agroecólogo una condición climática que te contaba hace un rato, que se llama sombra de la costa, que es una sombra pluviométrica que se genera en el secano interior. Y esto se ha ido potenciando por el cambio climático, por la búsqueda también de nuevas alternativas, porque los negocios han estado muy volátiles. Entonces el productor lechero ha pasado momentos complejos, entonces empiezan a pasar estas cosas donde uno se empieza a cuestionar también lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien, y tratar de avanzar en otro rubro. Mira, escuchando lo que decía recién Patricio, donde el cambio climático ha impactado menos lluvia, con el fondo menos agua, pero entiendo que los frutales requieren mucha agua. Yo alguna vez he comentado he escuchado comentarios, reitero, de que los grandes proyectos que vienen, el gran cuestionamiento, ¿de dónde van a sacar agua? Porque las aguas no son de uso para el agricultor muchas veces, están tomadas por las empresas de hidroeléctricos y algo así. ¿Qué opinión tienes tú, Rodrigo, al respecto? Bueno, Patricio. Bueno, los frutales, es cierto, requieren de agua, pero no necesariamente como las praderas, porque no es agua que cae como lluvia directamente sobre los frutales, sino que los frutales están directamente relacionados a tecnologías de riego. Por lo tanto, tú puedes tener frutales, puedes extraer agua desde cursos naturales, desde ríos, desde napas subterráneas, puedes acumular agua dentro del campo y esa es realmente el agua que utilizas. Los frutales son, al contrario de lo que pasa con las praderas, no son dependientes de la lluvia directa, son dependientes de tecnologías que tú tienes que hacer llegar a la planta. Por lo tanto, el que llueva menos tiene otro tipo de... No es de consecuencia, otro tipo de ventaja. En el fondo es que hay muchas enfermedades que afectan a las plantas, no solamente a los frutales, afectan a las vides también, afectan a todos los cultivos. Principalmente enfermedades causadas por hongos, enfermedades causadas por bacterias, que son... su incidencia está directamente relacionada con la cantidad de agua libre que haya en el medio. Por lo tanto, el hecho de que llueva menos no significa que haya menos agua disponible, sino que las condiciones ambientales son más favorables para el desarrollo de este tipo de cultivos. Rodrigo, ¿y en el caso de la viña pasa lo mismo? Sí, totalmente. De hecho, hay un par de épocas bien claves, que son la cosecha y la floración, donde son las etapas críticas, diría yo, de pluviometría en exceso o para la fruta. Por ejemplo, por un lado, en la floración, una lluvia directa en la época que se produce la cuaja va en desmedro de la producción y la calidad muchas veces también. Y en la cosecha también, o sea, no poder cosechar en el momento que el enólogo o el viticultor determina como el óptimo para que esa fruta extraiga la esencia y el carácter de la zona, dada su condición genética, fisiológica, no es complejo, muchas veces dificulta. Entonces, esta diferencia pluviométrica se genera también, para complementar lo que dice Patricio, esta diferencia pluviométrica que se está generando tanto por el cambio climático como por situaciones de sitio específico dentro de la zona, se generan principalmente en los extremos de la época de lluvias, y los extremos de la época de lluvia calzan con la cosecha por un lado y con la floración por el otro. Entonces, esa ventaja hoy día con el cambio climático viene a poner y a posicionar una oportunidad tremenda para la viticultura en la región. Entrando, Patricia, hablar un poco de los sectores, porque aquí tenemos nosotros
hemos visto arándano, frambuesa, cerezo, avellano europeo, los que se vienen a la mente, que uno ve en la pasada por ahí. En la región de los lagos, donde estamos nosotros ubicados, ¿hay sectores especiales para eso? ¿Hay mejores que otros? ¿Qué percepción tienes tú que puedan escuchar nuestros auditores de parte de tu conocimiento, Patricio? Sí, de hecho, las plantaciones actuales de frutales están justamente en los lugares donde se ha detectado que existen mejores condiciones, ya sean mejores condiciones de suelo, principalmente los suelos trumados, en segundo lugar podría decir que los rojo arcillosos, pero eso también tiene que estar acompañado con disponibilidad de agua, por lo que conversábamos delante. O sea, hay zonas, hay campos y hay sectores de la región donde probablemente sí existe la condición climática ideal, donde sí existe un suelo potencialmente utilizable para frutales, pero por la topografía, por otros factores de suelo o de geografía, no hay agua disponible o no hay el agua suficientemente disponible como para desarrollar proyectos frutales en esas zonas. Por lo tanto, los pioneros, para tomar un poco las palabras que nombraba Rodrigo delante, son los que han ido por ensayo y error muchas veces descubriendo ciertas zonas, pero también se han realizado hartos estudios y ya las zonas potencialmente utilizables para frutales están medianamente definidas dentro de la región. Lo importante es que los frutales y las vides son especies que no vienen a invadir terrenos que son utilizados para otro tipo de actividades agrícolas en la región, por lo tanto, en ningún caso constituyen una amenaza para disminuir la cantidad de suelo que se utiliza para otros rubros, ni tampoco vienen por el volumen o por la superficie que se maneja. Tampoco podemos decir que, no sé, de aquí a 100 años o 50 años esta va a ser una región netamente vitivinícola o netamente frutícola, así que por ese lado O sea, vemos un interesante desarrollo, pero muy focalizado y es un mercado muy de nicho. ok. Oye, da la impresión, Rodrigo, que por lo menos lo que uno mira en la zona central, que hay grandes viñas en general. Las viñas han logrado acaparar también a productores más chicos, hacerle compras. O sea, siempre hay discusiones respecto a que hay cierto grado de abuso de las grandes compañías con los pequeños productores de uva, para vino me refiero. Y yo me da la idea de que también para la zona más sur siempre fue como de pequeños productores. Me acuerdo de una zona de Concepción, donde habían viñas chiquititas, pues casi para hacer vinos para la gente de casa, por así decirlo. Esa es la cultura que había, me acuerdo, hace 30 años, 40 años en la zona de ahí de Concepción, Miraflores, ¿no? Por ese sector. ¿Cuál es la expectativa que tiene la vitivinicultura acá para el sur? Bueno, yo creo que yo no puedo hablar por la vitivinicultura porque es súper heterogéneo el mundo. Hay mucha gente dentro que la compone, porque la vitivinicultura no es un ente, sino que es algo que tiene vida propia y por partes, porque la compone personas. Entonces, pero sí te puedo decir un poco los proyectos como los hemos enfocado nosotros acá en la zona, que nosotros lo hemos enfocado al punto pide. El mercado hoy día, nosotros están estas grandes viñas, como tú dices, pero también hoy día el productor está más instruido, o sea, el consumidor está mucho más instruido en vino, ¿cierto? A nivel mundial, nacional, totalmente transversal. Y están buscando, ya aprendieron algunas nociones del vino, de su uso, también de los sabores, las cepas, entonces están poniéndose más exigente desde el punto de vista de la singularidad de los vinos, de la exclusividad de los vinos, que puedan contener el carácter
tanto del lugar de donde viene como de la persona que lo hizo incluso. Entonces, ese mercado hoy día es el que nosotros hemos puesto el ojo y creo que los demás productores en la zona que han llegado ponen el ojo en eso, en el mercado de nichos, de restaurantes, de productos exclusivos, porque también se rompe el paradigma de que el vino chileno es bueno y barato. Entonces, la idea es que siga siendo bueno, pero que también alcance unos mercados más exigentes y que por ende pagan mejor. Vinos hechos a mano, vinos naturales, vinos biodinámicos. Cuando hay tanta diversidad de producción, digamos, en este caso de los vinos, pasa un poco con la cerveza, que hay hoy día no sé cuántos miles de personas que hacen cerveza, me veo con volumen, te das cuenta, y me parece como un emprendimiento que hoy día es más fácil hacer cerveza que pan, por ejemplo, que algo así, como pasaron años atrás que los emprendimientos eran hacer pan y empanadas, por ejemplo, ahora están todos haciendo cerveza. El vino me da la impresión que un poco es algo más técnico, me da la impresión que el carácter, el tipo de vino tiene que ser algo que tiene un juez internacional, digamos. O sea, no es llegar y hacer cualquier vino porque está aquí en el sur y bueno, tiene que tener venta, o sea, hay estándares. ¿Se puede así en chiquitito entrar a las grandes ligas? Claro, o sea, de hecho, cuando tú inviertes menos y de manera razonable, escalonada, tienes más posibilidades de éxito porque tú también puedes abordar otros aspectos que necesita el mundo vitivinícola, que es, tú puedes hacer un muy buen vino, pero si tú no lo puedes vender ni lo sabes vender, puede ser tu ruina. Pero si tú tienes también un producto estándar y tú lo vendes bien, también, o sea, todo tiene que ver con mucho, y la viticultura es mucho de hacerse nombre, de estar con prensa especializada, gente que conozca, que ponga tu producto en la palestra. Y eso es mucho más manejable a pequeño nivel o a pequeña escala, pero creemos que el avance, el escalamiento es más rápido hoy día, porque hay gente que vino a la región, ya tenemos productos que son reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, el espumante que desarrollamos con Rivera Pellín, que tú nombrabas delante, está catalogado como el mejor espumante de Chile en el Descorchado, que es un referente en cata de vino, ¿cierto? Por Robert Parker en Estados Unidos, que los puntos Parker en Estados Unidos, si tú no tienes puntos Parker, no venden nada en Estados Unidos. También lo catalogó como el mejor espumante de Chile en Inglaterra. Entonces, todo eso que se ha generado ya avanza ciertos procesos que ralentizan a los primeros, pero los que vienen detrás vienen con esta impronta ya más establecida. Entonces, es interesante abordarlo desde ese punto de vista. Pueden venir viñas grandes también acá, hacer tremendos negocios. Bueno, al final yo creo que acá alcanza para todo el mundo. Entonces, pero depende cómo se enfoquen y los mercados existen. Pero hay que buscarlo y hoy día la tecnología, la globalización, todo lo que pasa, al final tú puedes ser tu propio transportista internacional, tu product manager, todo, incluso tu agente comercial. Entonces es más fácil desde ese punto de vista y más abordable. O sea, creo que para una persona como tú, como yo, es abordable de esa manera, porque si no estamos hablando de las grandes empresas que al final ponen una filial en algún lugar y plantan y al final... Pero se pierden cosas en ese sentido, porque vienen a hacer un negocio y no vienen a lo que nosotros hemos logrado, que es, por ejemplo, sacarle el carácter a nuestra zona, a nuestra gente, y tener productos singulares para un público exigente, específico, y son productos de sitio específico, que son, mira, este vino yo lo produzco en San Pablo, en Colhue, donde... Sitio específico, no es por ejemplo el tema de las grandes viñas. Cuando tú tienes una gran viña, por ejemplo, gran viña, te digo ya, 20 hectáreas, vas a tener que cosechar primero un lugar, primero después el otro, y al final tú tienes unas mezclas también que el enólogo tiene que conocerlas y poder hacer un buen producto en base a algo que aborda muchos sitios específicos para generar un todo. Entonces, esta viticultura de precisión de sitio específico, creemos que también le da un plus al desarrollo del negocio en esta zona. Quiero englobar esto en varios aspectos, tomar lo que dijo Patricio primero y decir que
Esto no viene a invadir otras superficies que se utilizan para lo tradicional en la zona. Esto viene, la fruticultura y la viticultura principalmente, viene a ocupar los suelos más pobres dentro de la zona, los suelos que tienen problemas muchas veces de algo dependiente, que no sirven para otros negocios. La viticultura viene a rescatar eso que son esos suelos que han sido poco intervenidos también, porque son suelos que no han sido aprovechados, porque son de otra calidad, que tienen piedra, que tienen micas, que tienen cenizas volcánicas, que tienen tobas volcánicas en descomposición, que son estratificados, que tienen fierrillo, que tienen esos tipos de suelo que en definitiva están hoy día siendo virados con mucho ojo por las viñas, ¿cierto? Generan el extraer la naturaleza, el lugar a la tierra, traducirla en la fruta y finalmente en el mosto que va al vino. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando y queremos afianzar en la zona, que es el productor, el pequeño, mediano productor o el que quiere diversificar una parte de su negocio para probar, ¿cierto? Para poder empezar a desarrollar los valles también, porque nosotros hoy día contamos con el Valle de Osorno, que es un gran valle que incluso toma la región de los ríos y la región de los lagos hacia el sur, pero hay que empezar a hilar más fino y nosotros estamos haciendo plantaciones, tenemos 20 familias que estamos plantando en el Valle de Osorno. Y esas familias son de agricultura familiar campesina, de gente que tiene lugares muy especiales, con riego, ¿cierto?, en climas muy interesantes, porque creemos que instalar las competencias en las bases de la economía, como son la agricultura familiar campesina, puede generar temas un círculo virtuoso, menos migración campo-ciudad porque se está plantando algo nuevo, novedoso, atractivo. Tiene un círculo virtuoso desde el punto de vista que atrae artesanía, que atrae también el turismo, que atrae otros tipos de obras complementarias, navegación de los ríos. Mira, la viticultura no tiene techo para soñar, pero todo parte desde el lugar específico. Si mantenemos esa singularidad, al extraer el carácter, la personalidad de nuestra zona, de nuestro terreno, en conjunto con la impronta del productor, se van a generar productos que van a dar mucho que hablar. Perfecto. Mira, yo creo que el vino tiene mucha poesía, mucho cuento, mucho relato. Yo pienso que yo tengo amigos poetas que trabajaron haciendo los textos, digamos, de las etiquetas de algunas viñas importantes en Santiago, y era divertido porque en realidad era un verso, o sea, en realidad era un poema escrito por un poeta renombrado que le hacía ese servicio a la viña. Y yo pienso que, claro, la cereza, el poema quizás lo ponen los chinos porque tiene todo un impacto interesante, muy distinto a nuestro consumo local, digamos. Quizás menos poesía tendría la frambuesa y los arándanos, pero yo creo que los arándanos y las frambuesas en algún momento también se pensaron como pequeños productores, sobre todo la frambuesa, por lo menos lo que yo vi en Temuco. Después, naturalmente, usted cambió, se hizo más industrial y ya la cosa se hizo una cosa muy diferente. Entonces, ahora hablemos, Patricio, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el estatus que tiene hoy día Frambuesa y Arándano en la región? ¿Quién lo está haciendo? ¿Son grandes empresas, chicas, medianas? Hablemos del tema, por favor. Yo creo que de los dos temas que planteas hay que dividirlos, porque el arándano sigue siendo el frutal más plantado en la región. Es el número uno y sigue siéndolo. Lo más probable es que deje de serlo en unos años, pero por el momento sigue siendo. Esos están en manos de grandes y medianos agricultores. Creo que por tema costo, logística y varios factores más no calza mucho con la pequeña agricultura. Pero al contrario de la frambuesa, que es un cultivo que sí permite el desarrollo en la pequeña agricultura, también a gran escala, pero en el caso de la frambuesa, muchas de las hectáreas de la región, que han ido disminuyendo paulatinamente, si tú miras las estadísticas de los últimos 3 censos frutícolas de Chile,
En la región de los lagos ha habido la tendencia siempre a la disminución de la superficie de frambuesa, un poco porque los berries en general están muy condicionados por los vaivenes del mercado. Y lo otro importante es que los berries también están súper condicionados, por lo menos en el sistema tradicional de producción, a la disponibilidad de mano de obra. Claro. Existe una muy alta demanda en periodos de cosecha, lo cual en este minuto conseguir gente para cosechar berries, ya sean frambuesas o arándanos como tú mencionas, es súper difícil. Es muy difícil traer la gente necesaria para sacar toda la fruta que se requiere sacar en un corto tiempo. Por lo tanto, las variaciones de las superficies de ambos frutales que tú dices están muy condicionados a la posibilidad de poder cosechar o no. Hay también un desarrollo varietal, sobre todo en el arándano, que hay variedades que el mercado demanda, algunas que están plantadas ya no son tan demandadas por el mercado. Y eso también va de la mano con el tratar de disminuir los costos, porque los márgenes de los cultivos en general son cada vez menores. Por lo tanto, la responsabilidad de rentabilizar el negocio pasa principalmente por la disminución de costos. Claro. Entonces, es un tema que engloba muchos factores, pero en el fondo eso es lo que está pasando con los frutales menores en la región. Volviendo al tema de los vinos, Rodrigo, las plagas, yo sé que en las zonas norte el tema de pulgones y otro tipo de cosas que son hongos que por las humedades y los cambios de temperatura son relativamente delicadas las viñas, no es como el parrón antiguo de la casa que uno de repente le pasaba cualquier, o sea, siempre estaba ahí, digamos, no le pasaba nunca nada. Acá pasan cosas, pues, ¿y cuáles las condiciones climáticas del sur son adecuadas para las viñas? Porque hay la zona norte que es riego, por goteo en muchas partes del día, la gran mayoría, pero tenía una temperatura altísima en un momento, baja temperatura era como la clave, baja temperatura en la noche, alta temperatura en el día, y eso como que generaba todas las características del vino que nos hacían famosos. Acá eso no se da. Entonces, ¿cuál es el panorama que tiene hoy día las viñas que tú estás mirando acá y colocando acá en la zona de los lagos? Mira, yo creo que en la región tenemos lugares espectaculares para el desarrollo de la viticultura. El tema es, nosotros como los chilenos somos bien aterrados, aguerridos, nos levantamos a cada rato de catástrofe y cosas, pero en el área de innovación somos poco creativos, diría yo. Somos muy copiones, tenemos una mentalidad un poquito minera también, de extractiva de volumen. Entonces, eso nos hace muchas veces no atrevernos, no ir, no venir. Entonces, tú cuando ocupas la ciencia, cuando ocupas, por ejemplo, las universidades, cuando ocupas el desarrollo, por ejemplo, la carrera de agronomía que se ha desarrollado en la Universidad de los Lagos, y me parece increíble que la Universidad de los Lagos, que genere la carrera de agronomía, porque tiene todas las competencias, profesionales como Patricio, que están ahí ahora, creo que como Julio también, que está... mira, esas condiciones necesitan un ordenamiento territorial, un análisis climático, un análisis de terroir, ¿cierto?, de las condiciones sitio específicas, y son competencias que está llamada a generar la Universidad de los Lagos en la zona. Entonces, dicho esto, lo que te quiero decir es que depende del lugar. No podemos echar al saco una región completa. Tenemos lugares, tenemos carácter, hay personalidades distintas, hay suelos distintos, hay microclimas, zonas climáticas, corredores climáticos, valles de todo tipo. Entonces, están las condiciones, y son las condiciones ideales. Hay que elegir bien la cepa, conocer todo lo que...
el desarrollo. Me gustaría que hablaras, porque en realidad vino suena como una sola gran marca, pero las variedades que entran acá, ¿cuáles son? ¿Son las mismas? ¿Son el Cabernet, el Sauvignon, ¿cuáles son? Patricio, tú también ahí, si Patricio también conoce el Parece- tema, él es especialista, todo, entonces ayúdame tú, yo sé, pero yo sé que tú también, entonces conversemos ahí también, yo te puedo decir las nuevas. Claro. Lo que pasa es que la región tiene características edafoclimáticas que permiten el cultivo de las vides, pero no todas las vides. Porque en el mundo existen más de 20.000 variedades de vides. ¿Tanta? Por lo, ¿sí? Por lo tanto, tú no, cada una de ellas necesita una condición especial para expresar sus características. Y como el vino se hace de uva, esa uva tiene que crecer en una planta que está arraigada en un suelo y que está condicionada por un clima. Esa combinación de suelo, ambiente, manejo, es lo que en la jerga del vino se llama el terroir. Ya. Por lo tanto, tú tienes que buscar la cepa que se adapte a las condiciones de la región o a esos micrositios donde se podría cultivar la vid en la región de los lagos. Imagínate una tremenda región como la región de los lagos, que tiene cordillera, zona central, cordillera de la costa, tiene islas, tiene sectores muy aislados. Una de las características principales, la que nombraba Rodrigo al principio, los suelos volcánicos. Es una de las pocas de Temuco al sur, son casi puros suelos volcánicos, muy diferentes a las zonas donde tú nombrabas también al principio, Valle Central, Curicó. Entonces, hay cepas que dependiendo del lugar de origen, ya están probadas que funcionan bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, hay cepas de un grupo de cepas que se llaman cepas de clima frío, que son las que se adaptan a las condiciones de la región, que son justamente las que en este momento se están cultivando. Entre ellas Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, por nombrar algunas, que son las que hasta el momento se han adaptado mejor a las condiciones de la región. ¿Por qué? Porque en sus lugares de origen y en los valles famosos del mundo donde se producen esas cepas, tienen condiciones similares a ciertos lugares donde están siendo cultivadas en este minuto en la región. Lo que también da lugar a lo que decía Rodrigo, que se pueda innovar, se pueda probar nuevas variedades. Mucho de la vitivinicultura en el mundo ha sido ensayo y error. Ya. En este momento, claro, como Universidad de los Lagos y como carrera de agronomía tenemos expertise para poder ponerle un poco de ciencia, ponerle un poco de número, ponerle un poco de soporte técnico a todo esto, pero va mucho por ese lado. Sí, bueno, yo... Un territorio tan extenso como el de la región de los lagos, como el de la región de los ríos, necesita ser explorado. Y imagínate que en la región, en este minuto, según el cadastro vitícola, hay 9.25 hectáreas plantadas. ¿De cuántos millones de hectáreas que tiene la región de los lagos? Imagínate. ¿Cuánto queda por explorar? ¿Algo de ese todo, Rodrigo? Sí, yo complementar un poco lo que dice Patricio, que está muy asertivo y, bueno, él conoce el tema. Nosotros estamos probando también otras cosas. Tenemos todas las cepas que nombró Patricio. Tenemos Pinot Noir, tenemos Chardonnay, tenemos Sauvignon Blanc, tenemos Pinot Blanc también. Pero estamos probando, por ejemplo, el Pinot Meunier, que es el otro tinto de la zona del Noiret en Francia, donde son oriundas las cepas de clima frío francesas. Y la otra cepa que estamos probando también, que la acabamos de incorporar, es el Albariño, que es una cepa que es muy apetecida, es muy fina, ¿cierto? Es un blanco que tiene características muy interesantes y está solicitándose cada vez más en los mercados que pagan mejor valor por los vinos, ¿cierto? Entonces, y además estamos también probando algunas cepas que hemos encontrado por ahí en la región de los lagos. Acá hubo colonización española. Bueno, antes la región de los ríos también era de los lagos, entonces
por ejemplo, siempre los españoles estaban ligados al vino, ¿cierto? Estaban ligados a la misa y necesitaban este producto que tenía que ver con la religión y con muchas cosas culturales europeas. Entonces, Mala cosa. sí, pero mira, muy bueno para nosotros, porque nosotros hemos encontrado plantas que tienen muchos años, que están acá en la zona, entonces estamos ahora tratando de poder, en cierto modo, rescatar estas plantas, hacerles algún mapa molecular, genético, y saber a qué cepa corresponden, ampelografía, y tratar de ver si tienen alguna naturalización molecular o algo que las haga también ser propias nuestras de la región. Ya. Entonces, yo creo que en realidad es como cuando uno hace siempre lo que sabe y todo el tema y no mira hacia el lado. Y ahora nos pasa que con la viticultura dijimos, oye, pero en realidad acá existió la viticultura de siempre, y la verdad es que nosotros tuvimos tuvimos un coma entre medio donde no nos acordamos, pero la verdad es que hay cosas y así lo indica en los restos tanto arqueológicos como también biológicos y de plantas. Oye, y me imagino que por la zona donde haya harto alemán acá, van a probar alguna viña alemana, tipo el Riesling o algo así. Sí, mira, o sea, yo creo que también hay cepas, claro, todo lo que se desarrolla en el río Rin, a los alrededores de la olla del Rin en Europa, ¿cierto? También tiene mucha sintonía con lo que puede pasar acá. Pero claro, si tú te fijas, hay temas de mercado también. Yo no sé si al final un Riesling, la verdad es que tampoco no es tan consumido. Mira, Unas cepas, claro, un Riesling no es muy consumido, hay otras cepas alemanas interesantes, pero como te digo, son estas cepas nuevas, como que recién no son de moda, sino que realmente tienen algo diferenciador que en las condiciones de sitio específica adecuadas muestran todo su potencial. Entonces, hay mucho que cocinar aquí, tiene mucho esto de la poesía, claro, lo que pasa es que la viticultura, el vino, las cosas que son de cocina, porque tú al final no tienes la fruta, tienes un producto que cocinas con la uva prácticamente. Entonces, hay mucho de pasión, hay mucho de desarrollo, de tertulias, de cosas que en definitiva van desarrollando y van generando esta poesía que finalmente se ve plasmada en esas etiquetas que decías tú, Orlando. bueno, hablemos de las grandes cerezas rojas de exportación y de los avellanos europeos. Fíjate que te contaba antes, ¿cierto?, que yo tuve la experiencia de conocer, digamos, la última cosecha, que fue muy buena, que hicieron ahí en la Unión, y que se exportó a China justamente en el momento de la pandemia. Se encontraron con un tremendo enredo que no sé en qué era terminado en realidad. Pero hablemos de hacer eso, Patricio, y vemos cuál es la zona, la necesidad, los suelos, el riego. Eso también tiene que estar techado más encima, creo que es el tema. Así que ahí, por favor, ilústranos un poquito sobre el tema de los cerezos. Bueno, los cerezos son el cultivo frutícola que mayor tasa de crecimiento ha tenido en los últimos 10 años. Habían unas poquitas hectáreas, pero entre 2016 y 2019 el cultivo del cerezo creció más de 1000% en la zona. Habían 44 hectáreas en 2016, ahora tenemos 540 y algo. Y la verdad es que esa cifra, yo creo que para los que andamos permanentemente en terreno y tenemos contacto con los productores, se queda corta. Son muchas más de esas, porque hay varios proyectos que están recién plantados y que no alcanzaron a entrar en las estadísticas, por lo tanto deberían aparecer en el siguiente censo. El cultivo del cerezo es probablemente el cultivo más promisorio en la zona, un poco por la rentabilidad que se obtiene por hectárea, pero esa rentabilidad también está súper relacionada a la inversión inicial. Enorme. Poner una hectárea de cerezo son muchos millones de pesos. Por lo tanto, para ser empresario frutícola, no solamente en la zona, sino que en Chile en general, hay que tener espaldas económicas bien grandes, porque como tú sabrás, un frutal
sean cerezos, sean avellano europeo o cualquier otra especie, Sí. en general se demora 3 años en darte las primeras frutas, 4 años en darte unas poquitas más, 5 años, al quinto año recién obtienes una producción cercana a lo que es el régimen ya de producción top del frutal. Lo que sí es un cultivo que se extiende mucho en el tiempo, o sea, tienes huertos en la zona que fueron plantados hace 15 años, hay otros que fueron plantados hace 20 años, todavía producen y todavía están en el máximo de producción. Pero una cosa que tienen que saber tus auditores es que las zonas donde se producen generalmente están asociados a los suelos de mayor valor de la zona, Ya. están asociados a la existencia o no de agua en ese campo. Hay un tema bien importante con el agua en la zona porque mucha de esa agua no está inscrita, por lo tanto, también es un tema importante a recalcar cuando uno habla de fruticultura, porque como hemos conversado durante el programa, los frutales demandan de un suelo fértil, profundo y todo, pero demandan agua, pero esa agua tiene que estar legalmente inscrita. Claro. No sacamos nada con decir el río X pasa por cerca del campo si yo no le puedo sacar agua. Es un tema que hemos conversado con Julio Calafish en el programa de Impoterá, y que seguramente vamos a hacer un programa sobre el riego, porque en realidad, sobre las aguas, porque en realidad hay un tema que si pretendemos generar una alternativa de producción a la ganadería, al sector forestal, pensando en este tipo de cosas, si no tenemos agua, bueno, habrá que advertirlo, porque no tiene sentido que de repente alguien haga inversiones enormes y de repente se encuentre que los arbolitos tienen que hacer la leña después, ¿te das cuenta? En ese sentido, la vitivinicultura corre con algo de ventaja porque es un cultivo menos demandante de agua que un cerezo, por ejemplo. Pero también en la etapa inicial de la viña tú necesitas mantener esa agua, esas vides vivas. Después de un tiempo tú ya podrías dejar de regarla y podrían ser totalmente autónomas y vivir del agua que cae desde la lluvia. Pero para volver al tema de los cerezos, justamente los cerezos fueron seriamente afectados por la pandemia del coronavirus, porque justo los cerezos del sur tuvieron la mala suerte de ser cosechados en una cosecha extraordinaria como la del año pasado, la mejor calidad de mucho tiempo. Los volúmenes fueron siempre los adecuados, los retornos iban a ser muy interesantes, pero en el momento en que se procesó la fruta, se echó arriba del barco y ese barco iba navegando hacia China, los puertos chinos se cerraron, dejaron de comprar, vino el Año Nuevo Chino, durante el Año Nuevo Chino nadie trabaja en China, por lo tanto no había quien descargara la fruta, y esa fruta se terminó liquidando a la mitad de lo esperado. Mucha fruta perdió su condición arriba del barco. Por lo tanto, fue un cúmulo de mala suerte, pero que, hay que decirlo, fue una cosa circunstancial de la pandemia. O sea, no es una cosa que pase habitualmente todos los años. Lo que sí, con el incremento de la superficie plantada, sobre todo en el sur de Chile, las cerezas del sur de Chile ocupan un nicho bien especial del mercado de la cereza, que son las cerezas tardías, son las últimas que se cosechan en Chile. Por lo tanto, dependiendo de cuándo sea el Año Nuevo Chino en China, es el precio que alcanzan en el mercado de destino. Muchas veces le apuntan muy bien, la cosecha coincide con el proceso en el packing, el embarque, el viaje a China, y llegan justo al Año Nuevo Chino, que es cuando las cerezas alcanzan el mayor precio. Por lo tanto, los retornos de esos años son súper atractivos, pero en la medida que crezca la superficie plantada va también a crecer la oferta. Por lo tanto, los precios que se pagaron a los productores que estaban en régimen de producción hace 3, 4 años, que fueron extraordinarios, la verdad es que es poco honesto proyectarlos como que ese va a ser el precio de aquí al futuro, con una sobreoferta o con
con más oferta de lo normal, lo normal es que los precios tiendan a bajar también. Perdona, Patricio, ¿cuál es el precio que se obtuvo el último año? Dependiendo de la exportadora, se liquidó entre $3.50, 4 hasta 5, 5.50 El kilo. el kilo. ¿Cuál es el punto de inflexión? Depende del huerto, pero anda entre los 2.50 y 3. Claro. Uy, Y la expectativa eran creo que cerca de los 8, ¿no? Bueno, de hecho hay años en que se ha pagado 12, pero ciertos kilos, cierta variedad, pero no cuando tú haces, hay que ser súper responsable en ese sentido. Yo creo que para eso tu programa es una súper buena tribuna. Un poco poner la pelota al piso, aterrizar esto y decir, esto no es la maravilla, no es lo que viene a salvar la zona, no nos vamos a volver ricos con esto, porque al igual que todo en la agricultura, esto está sujeto a los vaivenes del mercado y a la ley de la oferta y la demanda, que nunca falla en economía. Entonces, ¿qué sucede con los frutales? Es que los márgenes cada vez van a ser menores y quienes van a sobrevivir y quienes van a ganar plata en el negocio van a ser los más eficientes en el manejo de los costos, básicamente. Seguro. ¿Por qué? Porque con un aumento en la superficie de cerezos, por ejemplo, va a haber mucha competencia por mano de obra. Entonces, la gente va a ganar cada vez más plata, va a haber mucho más empleo en el tema agrícola, por lo tanto va a ser mucho más difícil encontrar gente para cosechar y eso va a ir subiendo los costos. Los insumos crecen, aumentan su precio todos los años, por lo tanto quienes sean más eficientes van a ser los que van a sobrevivir al negocio. Ok, yo lo digo, los chinos que también se han puesto buenos para tomar vino, ¿cuál es la expectativa que tiene, o el impacto que tiene China, el consumidor chino respecto del vino para Chile y capaz que también pensando en la región? ¿Hay algo que se puede decir al respecto? Mira, sin duda los chinos para el vino no son como los chinos para la cereza. La cereza es, claro, es como todos apuntan a China. En el caso del vino están desarrollando un mercado que se mueve 1 centímetro y causa tremendo estrago. Entonces, están produciendo, pero los chinos están haciendo algo bien interesante, que sus mismos empresarios están saliendo a comprar viñas. Viñas. Y ellos están haciendo, están saliendo a comprar muchas viñas. De hecho, gran parte de los valles franceses están poblados de chinos hoy día. Han comprado estos nuevos inversores chinos, han comprado mucha viña en Francia y en distintos lugares. De hecho, acá nosotros hemos tenido cercanía con varios que han querido ver el mercado y saber cómo invertir acá en la zona para poder poner viñas en condiciones diferenciadoras. Entonces hay 2 segmentos, ellos están aumentando su consumo claramente, pero nosotros el consumo de vino que está aumentando en China es por vinos de calidad, no calidad, de vinos caros. Ya. De vinos caros, del vino francés, del vino... Porque, como te digo, nosotros aún tenemos un estigma del vino bueno y barato, que eso es lo que nosotros apuntamos a hacerlo distinto y lo estamos haciendo en la región de los lagos. Pero como mercado, porque cuando hablamos de China, nosotros somos nada, pues nosotros, si pensando en la producción de los lagos, podemos... Una población de una ciudad, China es palabras mayores. Entonces, los chinos están abordando mercados de vinos consolidados o de tradición como el francés, ¿cierto? Vinos vinos caros, el vino estadounidense también, en cierto modo, pero incipiente, pero el vino europeo. Y están yendo a comprar viñas y ellos armando el negocio e importando a China. Entonces, es distinto. China, la verdad es que hoy día, si tú me preguntas, para mí no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque están con el ojo puesto en otros productos vitivinícolas y además que también los fletes son más caros, más lejos, mientras que los mercados ya conocidos, europeos, todos están cada vez demandando más productos como el que estamos produciendo nosotros acá, entonces estamos apuntando a mercados más cercanos,
más confiables también y más Boutique. mercado más cercano. Correcto. Oye, no nos podemos olvidar de hablar de los famosos avellanos europeos. Está de moda el avellano europeo. Yo me acuerdo que el ministro de Agricultura, Antonio Galilea, José Antonio Galilea, tenía su campo, bueno, yo creo que unas 50 hectáreas de avellano ya hace una década. En la región de los lagos, porque de la Araucanía, que ya anduve viviendo 20 años, así que, pero ha pasado ya la frontera hacia acá hace rato. ¿Cuál es el estatus hoy día de la avellana europea en la región de los lagos, Patricio? Mira, en la región de los lagos en este minuto, según el último censo, hay 890 hectáreas plantadas de avellano europeo. Pero yo te diría que las cifras informales que no alcanzaron a entrar en el censo rondan las 1000 hectáreas ya con los proyectos nuevos. El avellano europeo pasa por un buen momento, viene saliendo de una temporada de mucha producción de fruta. Fue un muy buen año para el avellano europeo. Sufre un poco del estigma que estamos tratando de sacarle, que tuvo por años, que era que los primeros avellanos que se plantaron en Chile, ni siquiera en la región, fueron introducidos como que tú ponías la planta, te olvidabas de ella y después llegabas a cosechar avellanas, porque supuestamente era un cultivo súper rústico, aguantaba todo, no requería riego, no tenía ninguna plaga, no tenía ninguna enfermedad. Es que eso le encanta al chileno, weón. Era maravilloso, por lo tanto todos plantaron pensando en que así era. Y en el camino se fue descubriendo que era como cualquier otro frutal, obvio, que requiere podas, que requiere manejo fitosanitario, que se enferma, que se cosecha de cierta manera para tratar de abaratar los costos. Tiene una ventaja que es, en el fondo, yo siempre cuando me preguntan, cuando hay gente que no es del rubro frutícola y me pregunta acerca de esto, yo le digo, es un súper buen paso para pasar de la producción ganadera a la producción frutícola. ¿Por qué? Porque no es tan demandante de mano de obra o de manejos tecnológicos como el cerezo, por ejemplo, pero sí requiere de ciertos cuidados que si tú no pones atención en ellos, el negocio puede ser un desastre. Por lo tanto, si no tienes experiencia, no estás dispuesto a estar encima de los avellanos, no estás dispuesto a hacer los manejos cuando corresponda hacerlo, que es exactamente lo mismo que las viñas, esa panacea del negocio del poner el árbol y volver 6 meses más adelante a cosechar, simplemente no existe. Claro. Y ese es un estigma que estamos tratando de sacar en los productores de la zona sur, aumentando el nivel tecnológico del cultivo. O sea, estamos súper claros que hay que hacer un plan nutricional de acuerdo a las características del cultivo. Estamos súper claros que hay que hacer intervenciones de poda, que hay que mantener las malezas a raya, que hay que, modernizar las máquinas de cosecha. Todo eso apuntando a lo que hemos conversado durante todo este rato, a tratar de ser eficiente en los costos para aumentar tus márgenes como productor. Correcto. Pero el avellano europeo, por lo menos, en ese sentido, ha sufrido un cambio bien interesante en los últimos años y producto de eso también, hace un par de años atrás se creó en la zona la Asociación Gremial de Productores de Avellano, que se llama Asociación Gremial Avellanos Patagonia, que agrupa a más de 30 productores de avellanos europeos de la zona y ellos, en el fondo, se juntan para tratar de avanzar todos juntos en la modernización del cultivo. Perfecto. Un par de preguntas a cada uno. Me falta poco tiempo ya. ¿Cómo, te digo a ti, Rodrigo, es posible integrar la viña a la lechería, a la ganadería de carne, o hay una cosa que se contradice ahí? Mira, depende del grado
de cómo funciona la lechería, pero creo que si tú comparando cultivos, no sé, o sea, otros frutales, creo que después del avellano europeo podría ser la viña también uno de los frutales que mejor se adapta a las lecherías, porque no compiten los suelos dentro del predio, como te decía, y lo otro es que los manejos son acotados. Una planta rústica también, en cierto modo, tener plantas de vid no cuesta, porque las plantas se arraigan muy bien, tienen menos demanda hídrica, entonces lo complicado después es producir la fruta. Poder tener una fruta de calidad. Entonces, se adapta muy bien con los negocios de la zona, con las lecherías, creo yo, pero depende mucho de la lechería o de la producción pecuaria, ¿cierto? Porque hay algunas que son muy intensivas, de mucho manejo, de mucho ajetreo, entonces donde tú si pones un negocio dentro, también la parte física de la lechería, dónde va a estar, cómo va a estar, cómo van a estar conectados, porque muchas veces tienes que ver que los negocios no se contrapongan, que no tengan visiones o filosofías distintas. Entonces, creo que tiene que ver, depende nuevamente del empresario y de que esté pensado y razonado de una manera que los negocios, si se va a incursionar en un negocio diferente, frutícola, ya sea viticultura, haga las adaptaciones necesarias para que funcione, lo organice de una manera funcional e invierta en un principio lo que debe invertir para que después no lo pague más caro a futuro. Rodrigo, te dejo a ti la última palabra, Patricio Mejía, ¿qué comentarios podrías hacer tú respecto de esta asociación de entre lechería? A lo mejor, pregunto, por ejemplo, ¿se podrá ocupar el abono orgánico de la lechería a los frutales, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de nexo en ese sentido? La famosa economía circular. Sí. Está tan de moda y no es un concepto nuevo, sino que es algo que se ha hecho siempre. Es súper la producción frutícola, la producción vitivinícola, como decía Rodrigo, es súper integrable dentro de otro negocio más grande, tipo ganadero, forestal. Pero coincido con las palabras de Rodrigo, es un tema que no es solamente invertir o tener las ganas de hacerlo. Hay que convertirlo en una unidad de negocio dentro del otro negocio y dedicarle el tiempo que esto requiere y la dedicación que esto requiere. Y por sobre todas las cosas, si no son productores que estén acostumbrados a esto, que tengan el conocimiento, que se hagan asesorar por gente que sí sabe. Eso es clave. Perfecto. Mira, el tiempo nos pidió. Yo le agradezco a Patricio Mejía y a Rodrigo Moreno la presencia aquí en la mesa agropecuaria, y con certeza que lo vamos a llevar en una oportunidad cercana, porque aquí hay muchas cosas que hablar, y pienso que los bebedores de vino, por ejemplo, van a estar felices de escuchar la buena palabra de Rodrigo Moreno y de Patricio Mejía, si es que hablaba de cerezos o de arándanos o de avellanos. Así que yo me despido de mis auditores diciéndole que nos sigan como Revista de Leche en Facebook e Instagram, y no se olviden el programa Agronauta en el canal de Leche TV en el YouTube. Así que nos vemos prontamente, muchachos.